Ok, entonces muy buenos días, o tardes o noches a los que estén viendo el video. Ahí, primeramente, saludar a los que están, a los que recién se acaban de conectar. Entonces, para la clase de hoy, básicamente lo que vamos a hacer es como con los ejercicios que vamos a ir resolviendo. Entonces, vamos a ir enfocándonos un poco a la parte de, ¿cómo es? Vamos a repasar un poco algunos de los conceptos teóricos, pero en términos generales nos vamos a enfocar más en ejercicios. Entonces, igual yo voy a empezar compartiendo pantalla. Ok, bueno, ahí teníamos lo de el dipolo. Ok, aquí entonces, recordar un poco qué son las líneas de campo eléctrico. Entonces, cuando yo tengo una carga, ¿verdad? Esa carga va a tener un campo eléctrico en esta dirección. Entonces, las líneas que me indican cómo se mueve el campo eléctrico de un punto a otro, esas son las famosas líneas de campo. Entonces, como vemos acá, básicamente algo importante en las líneas de campo, el campo eléctrico siempre va a ser tangente a una línea de campo. Esa es la dirección del campo eléctrico en este punto en específico. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. En este punto por acá, el campo eléctrico sería para allá, que sería algo, bueno, más bien va un poco más inclinado, que sería algo totalmente tangente a ese campo eléctrico. Y otra cosa importante es que entre mayor densidad de líneas de campo, o sea, mayor cantidad de líneas que pasan por un área determinada, mayor va a ser el campo eléctrico. O sea, las líneas que entran, entre más líneas entren, mayor va a ser el campo eléctrico. Entonces, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Que eso es un poco como, eso es lo que le da vida a esta ley de Gauss. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos eso, el flujo eléctrico, entonces lo vamos a definir como el campo eléctrico que pasa, en un área determinada. ¿Ok? Acá, por lo tanto, cuando yo quiero usar la ley de Gauss, ¿qué es lo que nos dice la ley de Gauss? Que el flujo eléctrico total, a través de una superficie cerrada, o sea, superficie cerrada, podemos estar hablando de de una esfera, podríamos hablar de un cubo, cualquier cosa que sea en 3 dimensiones cerrada, ¿verdad? Entonces, si yo veo cada una de las caras, el flujo eléctrico en cada una de las caras, entonces, si entra hacia la caja, entonces el flujo eléctrico va a ser positivo. Bueno, perdón, el flujo eléctrico va a ser negativo si entra a la caja, porque vean que el área yo la tomo hacia afuera. Entonces, el campo eléctrico, producto punto área, llevarían direcciones opuestas. Si el campo eléctrico sale, el área va para afuera, entonces, si la línea de campo sale y el campo eléctrico va para afuera, entonces el flujo eléctrico va a ser positivo.
¿Ok? Por lo tanto, habíamos dicho que en la superficie cerrada, el, este, el campo eléctrico va a ser proporcional a la carga eléctrica que hay dentro de ese flujo. Entonces, vamos a ver acá. Yo les voy a hacer las siguientes preguntas. Que aquí sí ocupo que abran esos micrófonos y respondan. O también lo pueden anotar acá si quieren, para que las respuestas a lo que les voy preguntando, ¿verdad? Como para hacerle un poquito más dedicado a los ejercicios. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el flujo eléctrico total por la superficie C? ¿Cuál es el flujo eléctrico total en la superficie C? 0, profe. Cero. ¿Qué dicen el resto? ¿Están de acuerdo? Yo pienso que cero también. ¿Por qué? ¿Ok? Vamos a ver la cantidad de flechas que salen de C y la cantidad de flechas que entran a C, ambas van a ser iguales. ¿Ok? Pero lo sabemos no porque podemos contar todas esas líneas, sino porque la carga en el interior de C es cero. Entonces, en esa parte está correcto. ¿Cuál es el flujo total en B? ¿Cuál es el flujo eléctrico total en B? Y, profe, yo diría que es menos Q entre esta constante que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Okay. Esto es un epsilon cero. Ok, el epsilon cero es la permitividad eléctrica del vacío. Ujú. ¿Cuál es el flujo eléctrico en A? Ahí sería con el más Q. ¿Qué dicen los compañeros? Sí, profe, yo pienso lo mismo. Ok. ¿Y cuál es el flujo magnético? El flujo eléctrico en D. Eso del flujo tiene que quedar bastante claro porque después lo vamos a usar también con magnetismo. También vamos a tener un flujo magnético, no solo el eléctrico. Entonces sí es bueno que quede bien claro. ¿Cuál es el flujo eléctrico en D? Cero también. ¿Por qué? Eh, no tiene una carga dentro, sino que está al lado. Entonces, digamos, el flujo que entra por el lado izquierdo, por decirlo así, sale por el lado derecho. Entonces, quedan cero. Ok, perfecto.
Y si yo hago una superficie cerrada así, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cuál es el flujo eléctrico en E? En esa superficie cerrada que estoy creando en negro. Creo que cuando era irregular uno podía como sacar dentro de esa superficie el de, como por ejemplo el de B, digamos, que está dentro, o algo así recuerdo. Como que uno lo hacía con una figura más fácil primero. Más o menos. Pero no sería igual menos Q entre epsilon 0. Menos Q entre epsilon 0. ¿Por qué? Es que, digamos, allá adentro lo que es una carga negativa. Afuera hay Ah, una carga positiva, pero como que está, o sea, las líneas de campo de la carga positiva técnicamente se conectan con las de la carga negativa, entonces siguen siendo como la misma cantidad de líneas de campo, por decirlo así. Entonces yo siento que seguiría siendo menos Q entre epsilon 0, pero no estoy seguro. ¿y el resto? Veo que esa sí les causó confusión. ¿El resto qué pueden decir? ¿Cuál es el flujo eléctrico en E? Compañeros, compañeras. ¿Alguien? Bueno, voy preguntando a dedo. Vamos a ver. Nyler. ¿Qué dice usted? No, profe. ¿Ah? No, digamos, no me queda claro, no sabría decir. ¿Sí entendieron los anteriores? Es que aquí hay, hay algo muy Los importante. otros, ¿Ah? ¿Nyler? los otros sí me quedan claros. Los otros sí. Ok. Aquí lo que sí necesito es que ustedes aclaren todas sus dudas. ¿Ok? Si hay algo, si no están entendiendo, entonces es importante. ¿Ok? Entonces, por eso es por lo que les pregunto y trato como de que lo veamos. Tomás, Vega. Sí, dígame. Ok. ¿Qué dice usted de lo que dijo el compañero? Que el flujo eléctrico en E es igual a menos Q sobre epsilon sub 0. ¿Por qué es igual al de B? Mm, Por la dirección de la carga. Por la dirección de la carga, no tanto por eso. Compañeros, acuérdense que el flujo se define como la suma de todos los campos eléctricos que hay en un área determinada. ¿Ok? Que hay en el área en específico ahí. Esa es la definición formal de flujo. Pero entonces, ¿qué está pasando ahí?
Pero una pregunta, entonces el flujo de A va a influir en ese campo E, Sí está ¿o no? influyendo. Entonces podría contrarrestar el flujo de B para que sea cero, diría yo. No sé, es que tengo esa duda existencial. Yo concuerdo con el compañero, el de menos Q entre epsilon y subs, Ok. pero no. Ok. Básicamente lo que probó Gauss es lo siguiente, que esta definición de flujo siempre va a ser igual a la carga que hay encerrada entre epsilon sub 0. Siempre, siempre se va a comprobar lo mismo. ¿Ok? Entonces, vean que ahí yo igualmente solamente estoy encerrando la carga menos Q. ¿Qué pasa acá? Acá el asunto es que las líneas de campo de A entran a la superficie. ¿Ok? Estamos. Entonces se vuelven una misma que con las cargas en B. Por lo tanto, para el flujo eléctrico no me interesa ni cuánta superficie tenga, si la superficie es más grande, es más pequeña, si es regular, si es irregular, eso no importa. ¿Ok? El flujo sobre todos los puntos en un área determinada, ¿ok? Por ejemplo acá, vean que acá en este pedacito de área, yo voy a tener el área en esta dirección. El campo eléctrico va en esta dirección. Entonces, cuando yo haga el producto punto del campo eléctrico con el área, en este punto, y lo hago lo mismo en este otro punto, vea que en este punto, el campo eléctrico va para allá y el área va para allá. Y así sucesivamente, y yo sumo todas esas cosas, y al final lo que me va a dar es la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Estamos claros con eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, Profe, sí. entonces es que estaba revisando también la presentación. Entonces yo creo que lo que yo me refería era cuando es una superficie no esférica. Entonces en ese caso la parte morada, digamos, tendría que ser completamente esférica. ¿No? Es que yo vi, digamos, dice como cálculo de flujo eléctrico que pasa a través de una superficie no esférica. Entonces hay como una esfera adentro y afuera hay una forma irregular y hacen como una proyección hacia afuera. Ah, sí, digamos. El asunto es que no depende del radio, ni depende de nada de eso. Ah, ok, ok. ¿Ya? Dice una compañera que se la deja entrar. Sí, ya los acabo de ver. Entonces ya los estoy aceptando. Ah, ok. Entonces, no depende de cómo sea esa superficie, si es muy grande, si es muy pequeña, del radio, no depende de nada de eso. El flujo total. Únicamente va a depender de la carga que hay encerrada. Que eso es lo que se demostró. Y ahora sí, compañero. Sí, Sí, ya le quedó claro ese concepto. sí, ya, gracias. Y a todos los demás ya les quedó claro. Profe, ya, ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces la pregunta siguiente o la pregunta, sí, lo que les quiero preguntar a continuación es,
¿Qué pasa con el campo eléctrico en este punto y con el campo eléctrico en este otro punto de esa superficie? Necesariamente son iguales. Los campos eléctricos en esos dos puntos diferentes, según la ley de Gauss. Consta que aquí lo que estamos haciendo son ejercicios de preguntas, posibles preguntas de marque con X. Y aclarando dudas existenciales. Entonces, el campo eléctrico en estos dos puntos es igual o no necesariamente, o no son iguales los campos eléctricos. Y no necesariamente. ¿Ok? Eso es algo importantísimo que ustedes tienen que saber. Que los campos eléctricos no son iguales en este punto, ni en este punto, ni en este punto, ni en el otro. En ninguno de los 4 puntos que encerré ahí, los campos eléctricos son iguales. Es más, vean que el campo eléctrico lleva esta dirección, el campo eléctrico aquí lleva esta dirección, mientras que el campo eléctrico aquí lleva esta otra dirección. A esos dos puntos de arriba. Acá el campo eléctrico va para acá, mientras que acá el campo eléctrico va para allá. ¿Ok? Entonces, con eso podemos concluir que la ley de Gauss, muy bonita y todo, pero no es útil siempre. ¿O sí? La ley de Gauss se cumplirá siempre. ¿O solo algunas veces? Y yo esperaría que para que fuera ley se cumpliera todo el tiempo. Ok, entonces, por ser ley, tenemos que la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, siempre es igual al flujo eléctrico, que esto es la carga encerrada, entre, ¿verdad? Esta es una Q, la permitividad eléctrica del vacío. Ok, eso siempre se cumple. Si estamos dentro de un material, ahí ya no tendríamos la permitividad eléctrica del vacío, sino la del material. Pero eso, ahí varía un poco. Ok, eso se va a ver un poco más adelante. Pero en términos generales, esa ley siempre se cumple. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no la usamos siempre para calcular campos eléctricos? Digamos, si yo tengo aquí de longitud L, algo con una carga Q. ¿Por qué yo no simplemente lo encierro en un círculo y calculo el flujo para calcular el campo eléctrico? Compañeros, compañeras.
¿Alguien por ahí? Profe, ¿no afecta que sea una barra con una carga distribuida en vez de una sola partícula? Si eso tiene una carga Q, yo sé que el flujo total siempre es la carga total encerrada entre epsilon sub 0. Eso siempre lo sé. Ok. Pero entonces, ¿por qué yo no lo puedo usar? No lo puedo usar para digamos, para calcular el campo eléctrico en una barra, en la ley de Gauss. Una barra pequeñita. ¿Por qué no se puede usar? Que para mí esto es lo que tienen que tener, ya lo que tienen que saber sí o sí, para entender la ley de Gauss. Ok. Importante lo que acabamos de ver. ¿Qué pasa con el campo eléctrico en cada uno de estos puntos? Es distinto. No necesariamente tiene que ser igual. Puede tener valores diferentes ese campo eléctrico. Y el área que yo tengo que utilizar en cada una de esas partes, ¿verdad? Muchas veces el área y el campo eléctrico no son paralelas o no son perpendiculares, entonces voy a tener un ángulo entre ellos. Y eso me va a dificultar montones lo que es el cálculo de esas cosas. ¿Me siguen? Pero Sí, me puedes profe. explicar otra vez, por favor. Ok, básicamente yo no voy a usar la ley de Gauss todo el tiempo porque calcular esta integral es muy difícil si el campo eléctrico y el área no tienen igual, ¿cómo es que se llama? No son paralelas o no son perpendiculares. ¿Ya? Ahí la matemática se vuelve un poco más compleja. Sí, gracias. ¿Está claro O eso? sea, sería como que haya una inclinación. Exacto. Va a haber una inclinación entre el área y el campo eléctrico. Aparte de eso, el campo eléctrico no es uniforme, o sea, no tiene el mismo valor en toda la superficie. Entonces, cuando unimos todos esos problemitas que hay ahí, básicamente se vuelve muy difícil calcular el campo eléctrico con la ley de Gauss. Entonces, por eso lo calculamos, o muchas de las figuras las calculamos es a partir de la definición de Coulomb. ¿Está claro? Entonces, ajá. ¿Alguna pregunta? Entonces se tienen que cumplir varias condiciones, entre ellas que tiene que haber simetría, que el campo eléctrico y el flujo, digamos, se comporten bien, que las integrales sean bonitas, que ojalá la superficie que yo escoja, la superficie gaussiana, que es imaginaria, ustedes escogen cuál es. Ustedes pueden escoger un círculo, pueden escoger un cilindro, pueden escoger una esfera. Bueno, círculo no, porque no es una superficie en 3 dimensiones cerrada, ¿verdad? Puede ser una esfera, un cilindro, puede ser un cubo, puede ser un trapecio, lo que sea, ¿verdad? Siempre y cuando se cumpla que el campo eléctrico en toda esa superficie que usted escoge, gaussiana, ojalá tengan prácticamente el mismo valor o que se anule el flujo magnético en algunas de las caras.
O sea, que esta integral sea una integral bien portada, una integral bonita de calcular. Y que el campo eléctrico yo lo pueda sacar a factor común para cada uno de esos pedacitos de área con los que estamos trabajando. ¿Está claro? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Vean, por ejemplo, acá, cuando nosotros tenemos un conductor, acá vamos a aplicar mucho eso de, ¿se acuerdan que habíamos hecho una práctica de las cargas? De cómo se distribuían las cargas en un conductor. Eso lo vamos a aplicar mucho acá. Por ejemplo, sabemos que aquí dentro del conductor yo puedo usar cualquier superficie gaussiana que yo quiera y yo sé que el campo eléctrico siempre es cero porque no encierra ninguna carga. Entonces, en el interior de un conductor, el campo eléctrico es cero siempre. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio, que este ejercicio no es fácil. Digamos, no es un ejercicio sencillo. Más que todo por el, ¿cómo es que se llama? Por la geometría que tiene. Pero vamos a intentar resolverlo. Entonces nos dicen, se coloca un hemisferio esférico de radio R en una región del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme, o sea que siempre tiene la misma magnitud, pero está dirigido de forma perpendicular a la base circular del hemisferio. Usando la definición del flujo eléctrico, calcular el flujo eléctrico a través de ese hemisferio. Ok, entonces, esto es, por decirlo así, como que ustedes agarren una bola de fútbol o cualquier cosa y la partan a la mitad. Entonces lo que queda es como una cúpula. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Sí, entonces queremos calcular el flujo, no el flujo sobre toda la superficie cerrada, sino nada más sobre media superficie. Bueno, sobre una superficie abierta, en este caso. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es el flujo eléctrico en esa superficie? ¿Quieren que lo resolvamos de una vez o quieren utilizar algo de tiempo para analizarlo? Compañeros, compañeras. Por mí puede ser de una vez, pero Profe, sí, mejor de una vez. De una vez. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Vean que el área siempre va a ser perpendicular, ¿verdad? Siempre va a ir hacia afuera de la cúpula y siempre va a ir en esa dirección. ¿Ok? ¿El campo eléctrico en qué dirección va? Este es el diferencial de área. Como vector. ¿El campo eléctrico hacia dónde va? Va hacia arriba, ¿cierto?
Entonces, este ángulo entre el campo eléctrico y el diferencial de área, ¿cuánto es? El coseno de pi. El coseno de zeta. Correcto. Entonces va a ser E, ¿verdad? La magnitud del campo eléctrico por el diferencial de área por el coseno del ángulo. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Compañeros, por el producto punto. Y vean que ese ángulo va a ser diferente acá, porque aquí tengo el diferencial de área y aquí tengo el campo eléctrico. Y si estoy por acá, el diferencial de área va para allá y el campo eléctrico va para arriba. ¿Me siguen? Profe, para elegir Sí, para elegir. el diferencial de área es como pararse en un punto y es como hacia donde va el radio. Básicamente ahí. Profe, sí, yo tengo un problema con eso. No entiendo bien del todo cómo escoger la dirección del diferencial de área. Ok, si yo tengo algo aquí cuadrado, vea que el área siempre va hacia afuera de esa superficie. ¿Está claro? Sí, eso sí. Digamos, esta cara, el área va para allá. Siempre es perpendicular o siempre es normal a la superficie. Por eso algunas veces, digamos, a mí personalmente me gusta ver el área como un vector. Alguna gente ve el área como el diferencial de área en la dirección normal. ¿Ok? Entonces, el área lo ven como un escalar y esta es la dirección a la cual es perpendicular a la superficie en la que nos encontremos. Y ahora sí. Sí, gracias. Ok, ahora, ¿qué pasa? Ya para complicarlo un poquito más, ¿qué pasa si estoy aquí? Si estoy en un círculo. Entonces, yo lo que hago es ubicar como un pequeño planito. Digamos aquí, yo digo, este es mi planito. Este es mi cuadrado planito. Entonces, algo que sea perpendicular a eso. De ahí es de donde yo saco mi área. ¿Ok? Profe, ahí me perdí. Vamos a verlo acá. Entonces, si yo estoy por acá, estoy en esta curva, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo pongo mi línea tangente. Acuérdese que la línea tangente es la que toca un solo punto. Ok, entonces pongo aquí mi línea tangente. Vamos a ver acá. Entonces, por acá está mi línea tangente. ¿Cierto? Compañeros, esa es la dirección, digamos, de esa curva, en ese punto en específico. Esa es la dirección en este punto aquí donde está tocando. ¿Me sigue? Sí. Sí. Entonces, la dirección del área en ese punto en específico siempre es perpendicular a la superficie, o sea, perpendicular ahí. Ah, ok, ok. Es como perpendicular a la línea tangente. Sí,
Ok. ¿verdad? La línea tangente es la superficie. Por ejemplo, acá, si yo tengo esto acá, ¿cuál sería la línea tangente de esa, de la parte superior de ese cuadrado? Vea que la línea tangente sería esta línea de aquí. Ok, entonces el área iría como para arriba, digamos. Correcto. Ok. Que eso, digamos, con la línea tangente uno puede generalizar para cualquier figura. Pero sí, ya es meterse muchísimo más en matemáticas. Profe, Sí, tengo una pregunta. Sí entiendo eso, pero nada más me queda un toque la duda de o sea, porque es que el diferencial de área necesita una dirección. O sea, porque es que uno, al menos pienso en la definición de área y no es como que sea como un... bueno, pensemos en la definición de área, pero veámoslo como vectores. Este es mi vector A y este es mi vector B, ¿cierto? Compañero. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vea que este cuadrado yo lo puedo cerrar con el mismo vector A y con el mismo vector B. ¿Cierto? Compañero. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el área aquí? Y a por B. No. Es el producto cruz de A con B. Esa es la definición de área. Acuérdense de la definición del producto cruz. Es el producto cruz es el área del paralelepípedo entre el vector A y el vector B. ¿Se acuerda de eso? De física 1. Bueno, ahorita lo repaso, porque no me acordaba mucho, pero eso es que le pregunté. Ok, no, digamos. Igual esto es importante repasarlo y tenerlo en cuenta. Entonces es ese vector que es o para acá, o para adentro, o para afuera, que es perpendicular a esta superficie. Ok, gracias, profe. ¿Ok? Entonces el producto cruz es el área. Por eso el área es un vector. Y siempre es perpendicular a la superficie. Supongo que esto ya les aclara un poco el panorama. ¿O no? Compañeros, compañeras. Ahí ocupo que Sí, ya voy recordando. El resultado dijo que era otro vector, ¿verdad? Entonces, correcto. Entonces, por eso es un área. El área es un vector y tiene una dirección establecida. Y esa dirección puede ser o hacia afuera o hacia adentro, dependiendo si usted hace A cruz B o B cruz A. Va para adentro o para afuera. Acá se toma que cuando uno tiene una superficie cerrada, por simplicidad en los cálculos, se determina que el área siempre va hacia afuera, digamos, en las caras, hacia afuera de esa figura cerrada. Pero eso es por simplicidad, ¿verdad? Y para darle un sentido a los signos. ¿Me siguen hasta ahí o ya los perdí en algún lado? Compañeros, compañeras. Yo creo que sí, pero usted hace rato al inicio dijo que era una superficie abierta.
Entonces se refiere como a superficie cerrada solo de ese punto. Digamos, es una superficie abierta, pero como la vemos así, la podemos cerrar aquí abajo, digamos, o algo así. Ah, ok. Como es un semicírculo, entonces yo digo que hacia afuera del semicírculo es el área positiva. Ok. Igual se puede trabajar hacia adentro, es la parte positiva, pero eso, entonces, hacer esos cambios a veces confunde cuando uno está aprendiendo. Por el momento, mejor probémoslo que hacia afuera es positiva el área. Sí. Sí. Ok, entonces, según lo que nos dan en este ejercicio, nos están dando esta cinta de acá. Toda esta cinta que bordea, todo el círculo. O sea, va por delante y va por detrás. Esa cinta. ¿Me siguen? Entonces ya nos definen el área de esa cinta como función del ángulo. Entonces nos dicen que para toda la cinta y en toda la cinta el campo eléctrico es el mismo. Y aparte de que es el mismo, el ángulo que hay entre el campo eléctrico y el diferencial de área siempre va a ser el mismo. Entonces, nos dicen que el diferencial de área de esa cinta está dada por esa expresión. Entonces, voy a quitarlo de acá y voy a anotar cuál es ese diferencial de área. Entonces, sería 2pi por r cuadrado por el sen de zeta por un d de zeta. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, lo único que no me queda claro es por qué lleva el coseno de zeta ahí. O sea, la otra parte del diferencial de área sí, porque lo están dando definido, pero ¿por qué la expresión lleva el coseno? Ah, porque es el producto punto entre el vector campo eléctrico y el área. ¿Y cómo se definía el producto punto? En física 1. La norma del primero por la norma del segundo, ¿cierto? Compañero. ¿Eh? ¿Y qué más? La dirección del ángulo, creo que era. Por el coseno del ángulo que hay entre el vector A y el vector B. Ah, ok, gracias. ¿Verdad? Que es este ángulo que hay acá entre esos dos vectores, que lo estamos viendo acá. Y ahora sí. Sí, Todos. Sí. Ok, ¿y esa integral de dónde a dónde va? ¿De dónde a dónde va esa integral? ¿Cuáles cintas son las que queremos sacar? Vea que queremos sacar la cinta desde aquí hasta acá. Esta es las cintas que tengo que sacar. ¿Me siguen? Y de pi a pi medios. No, el ángulo De 0 a pi medios, perdón. de 0 a pi medios, correcto, de 0 a 90 grados.
Entonces vea que esto me va a quedar E por 2pi R cuadrado, ¿verdad? Que todo esto sale de la integral y me queda coseno por seno de zeta. ¿Y cuánto me da esa integral? Para que la resuelvan ahí rápidamente. ¿Lo tienen? Se va igual a sen de zeta. Entonces el d de u es igual a cos de zeta de zeta. Entonces me va a quedar la integral de u de u. Y ahora el sen de 0, 0. Y el sen de pi medios es 1. Entonces, esto que está acá ya se los habían dicho los profesores de matemática. ¿Cómo hacer el cambio de los límites de integración? Cuando yo hago una sustitución. ¿Sí? Se los había dicho los profes de mate. ¿O no? Sí, todo el mundo lo tiene claro. Entonces, esa integral lo que me da es E por pi por R cuadrado. ¿Les queda claro o no? Compañeros, compañeras. Profe, ¿cómo es que se hacían los cambios de límite de integración? Yo creo que me lo habían explicado, pero en ese momento no me acuerdo. Ok, lo que yo hago es, digamos, buscar algo acá. Bueno, de los límites. Básicamente es que cuando yo defino mi sustitución, por ejemplo, u igual sen de zeta y de u igual a cos de zeta de zeta, ¿verdad? Entonces, ya pongo la nueva expresión. Ahora, ¿qué hago? Lo que hago es agarrar el primer límite de integración, o sea, este límite de acá, y lo evalúo en lugar de zeta. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, ¿cuánto me da el sen de 0? ¿Sen de 0? Cero. Ok. Y después, este lo voy a colocar abajo. ¿Y cuánto me da el sen de pi medios? 1. Entonces, ese es el que pongo en el límite superior nuevo. Ok. Eso de ahí básicamente es para yo no tener que devolverme a la función original. Porque si no me quedaría
u cuadrado entre 2. Y después tengo que ponerlo entonces como seno al cuadrado entre 2. Profe, Para evaluarlo en pi medio, en 0 y en pi medios. profe, Sí, cuando se hace ese cambio de variables, evalúa es entre, bueno, los límites es entre el valor de u en el que estamos cambiando. correcto. Ok, y si no se hace, simplemente volvemos al valor original de la variable. Exacto. Metan No. aquí sen al cuadrado. Entonces sería seno al cuadrado de zeta entre 2 cuando nos devolvemos, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí. Profe. Ok, ¿cuánto es sen de 0? Bueno, aquí lo estoy evaluando al revés. ¿Cuánto es sen de pi medios? 1. Al cuadrado. 1. Entonces me queda un medio. ¿Y cuánto es sen de 0? 0 igual. Entonces, ¿cuánto me da? Ya evaluado. 1 medio. Ujú. Que aquí lo hicimos más rápido y más fácil, sin devolvernos. Profe, y digamos, cuando usted eligió de dónde a dónde iba la integral, que Ujú. eligió de 0 a pi medios, es como, en ese caso, que es una esfera, es como decir que va del centro a un punto del radio. O sea, ¿siempre lo puedo ver así o no lo puedo ver así siempre? Sí, digamos, el asunto es que yo lo que tengo son cintas aquí que rodean todo el círculo. Sí, que forman un círculo. Por acá tengo otro círculo. ¿Lo ve, compañera? Sí. Sí. Ok, entonces eso es lo que yo tengo que tener en mente. Por lo tanto, para tener toda la cúpula, ¿cuáles cintas ocupo? Primero ocupo un punto aquí en el puro centro. Una cinta que sea un solo punto. ¿Me sigue? Ajá, y ahí van como bajando, digamos, se van haciendo más grandes. Exacto. Entonces, yo lo que voy haciendo es agarrando todas estas cintas. Así. Ah, ok, ok. Todas estas cintas así. ¿Y a dónde me está, en la figura, dónde me está definiendo esas cintas? ¿De a dónde a dónde? ¿O quién es el que me está definiendo esas cosas? Vea que es este ángulo. El ángulo al cual está cada una de esas cintas. Entonces, por ejemplo, aquí en el centro, ¿en qué ángulo está? 90. No, ve el ángulo a partir de dónde se define. Ah, ok. ¿Cómo está definido? ¿Qué abertura hay en el puro centro? Ese cita. Ajá, ¿y cita cuánto vale si yo lo que quiero es el punto del centro arriba? Para esta cinta de aquí. Y medio. No, Mm, 0. Porque vea, la primera línea se toma a partir del centro. Y la segunda línea debería de ir aquí en el centro. Entonces, ¿qué abertura hay si yo tengo las dos manos así? Ah, o sea, ninguna. 0. Ok, ok, sí, ya. Ahora sí. Aquí, esta es cita, dando vueltas. ¿Ok? Donde el de arriba siempre va a ser esta línea. ¿Ok? Entonces, esta abertura que tengo acá es cita. Por lo tanto, si lo quiero ver desde arriba, es 0. Y si lo quiero ver aquí abajo, ¿cuánto vale cita? Aquí abajo.
para esta cinta. Ahí sí ya sería los 90. Correcto. Ok, entonces el punto de arriba es como que yo diga, a partir de aquí voy a empezar a girar. Entonces a partir de ahí es 0. Exacto. Es que a partir de aquí es toda la cúpula. Eso es lo que yo tengo que integrar, toda esta cúpula. Ok, gracias. Eso es lo que tienen que imaginarse cuando vean esas cosas. Sí. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Ok, hagamos una cosa. Ya son las 10:38. Ahí yo es que quería dejar por lo menos esta primera parte del ejercicio resuelto antes de irnos a un receso. ¿Qué les parece si tenemos un receso de 10 minutos? Continuamos con esto y empezamos a hacer otros ejercicios de Gauss. ¿Les parece? ¿Les suena? Sí, profe. Sí. Después yo les paso este documento ya con todo hecho. Entonces nos vemos a las 10:50 para que tengamos un receso y ahorita nos vemos. ¿Me acuerdan? Hola compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Sí, disculpen que me estaba, ¿cómo es que se llama? No sé, se me puso en negro la pantalla, entonces ahí para retomar. Ok, entonces voy a cambiarles ahí la pantalla. Ok, aquí estoy abriendo de nuevo el documento. A ver una cosa. Ok, no voy a cerrar eso todavía. Entonces, habíamos llegado a la conclusión de que acá, entonces, el flujo eléctrico en esa parte era el campo eléctrico por pi por el radio al cuadrado. ¿Cierto? Compañeros, ¿me siguen? Ya me da miedo tocar la pantalla para que no se me vuelva a poner en blanco. Bueno, en blanco no, en negro. Entonces, eso básicamente fue a la conclusión que habíamos llegado antes del receso. Continuemos entonces con esto para que vean un poco la aplicación de la ley de Gauss. ¿Qué les parece si hacemos una superficie cerrada? Compañeros. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces cerremos esto de una manera más simple. ¿Qué les parece si lo cerramos con una tapa circular acá? De tal forma que ahora mi diferencial de área sea hacia abajo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Cómo? Eso no lo entendí. Ok. Cerremos ahora la superficie. ¿Se acuerdan que antes era nada más la cúpula de arriba, una superficie abierta? ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. Que con eso encontramos este flujo. ¿Les parece?
Entonces, ahora yo quiero cerrar y tener una superficie cerrada. O sea, lo que voy a hacer es agarrar una tapa plana de forma con un círculo que cierre esa cúpula. ¿Me siguen? Compañeros, Sí, profe. compañeras. Sí. Compañero que me había dicho, ¿ya entendió qué es lo que Sí. vamos a hacer? Sí. Entonces, ¿cómo es el diferencial de área y el campo eléctrico en todos los puntos de esta esfera, de este círculo? El campo eléctrico y el diferencial de área, ¿cómo son siempre? ¿Cómo son entre ellos? ¿Cómo son esos dos vectores? ¿Cómo los clasificamos? ¿Alguien por ahí? No son contrarios, profe. Es sentido Correcto. opuesto del Son campo eléctrico. antiparalelos en todo momento. Entonces, yo sé que usando la ley de Gauss, la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, esto es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Y cuál es la carga encerrada? ¿Cuál es la carga encerrada? Ahí dentro de esa superficie. Vean que la carga encerrada dentro de la superficie va a ser 0. Porque no tengo cargas adentro. Pero como esto es una integral cerrada, yo tengo que tomar tanto la cúpula como el círculo. Entonces voy a decir que eso va a ser la integral del flujo que tenga en la parte superior, en la tapa de arriba, más el flujo que tenga, ¿dónde? En la tapa que cargamos. En la tapa que pusimos. Entonces, ¿cómo le pongo? Voy a ponerle A para arriba y para abajo. O voy a ponerle T para decir que es de la tapa. De la tapa que está en la base. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si calculamos el campo eléctrico en esa tapa? Si hacemos este cálculo de acá. ¿Cómo son el campo eléctrico y el área? Ya dijimos que son antiparalelos. Y el campo eléctrico es constante a lo largo de toda la tapa. Entonces, vamos a decir que eso es menos E por el área. ¿Y cuál es el área de la tapa de abajo? De esa que puse con negro o puse con rojo. ¿Cuál es el área de esa tapa? Compañeros, compañeras. El área de un círculo. ¿Y cuál es el área de un círculo? Pi r a la 2.
Entonces yo sé que la integral de la cúpula o de la parte de arriba de E punto de DA menos E por pi por R al cuadrado, eso me tiene que dar 0. En otras palabras, ¿cuánto me tiene que dar la integral de arriba? Eso pasa al otro lado a sumar. ¿Y cuánto me da el área de arriba si lo hago por ley de Gauss? Con una superficie más sencilla. La de la cúpula. Exacto, E por pi por R al cuadrado. exacto. Entonces, la ley de Gauss siempre va a funcionar. ¿Qué Profe, se hizo Sí. nuevo? ¿podría repetir eso último? ¿Qué a partir de a dónde? Lo que acaban de decir, lo que usted preguntó y que el compañero respondió. Ok, bueno. Vean que yo puedo aplicar la ley de Gauss aquí. Y la ley de Gauss sería sumar la integral de la cúpula, que es esta de acá, con la integral de la tapa. ¿Cierto? Sí, Entonces, para saber cuánto da la integral de la cúpula, yo calculo la integral de la tapa. Vimos que el campo eléctrico y el área son vectores opuestos. O sea, sería la norma del primero por la norma del segundo. ¿Ok? ¿Cierto? sí, señor. Porque nada más estoy tomando en cuenta la tapa. ¿Y cuánto me da esa integral de la tapa? Eso sería el área de la tapa. Sí, ¿Y cuál es el área de la tapa? pi r a la 2. Sí, porque es un círculo. Ujú. Entonces me queda que esta integral extraña que ya vimos ahora que es un mundo resolver, menos esto que es muy fácil de resolver, esto me tiene que dar 0. Ujú. ¿Ah? Entonces esa integral simplemente me da E por el área, que el área del círculo es pi por r al cuadrado. Ah, ok, ok. Y lo Gracias. resolvimos, ¿qué? En 30 segundos. Sí, Y por el otro lado, ¿se acuerdan la complejidad que nos dio? sí, más o menos. ¿Ok? Entonces, para que vean que la ley de Gauss siempre se aplica. Nada más que algunas veces las integrales se pueden volver horribles, otras veces se pueden volver más sencillas. Entonces, la idea sería buscar esas integrales sencillas para poder utilizarlo. Algunas veces es más fácil resolver las cosas con Coulomb y otras veces es mucho más fácil resolver las cosas con Gauss. Eso era lo que quería llegar con este ejercicio. Que ustedes vieran un poco el manejo que se tiene que hacer. Profe, Sí. me quedó una duda con el signo negativo que puso ahí en el campo. Con el signo negativo. ¿Sí? Es que se puso menos E por A. Sí. Resolver la integral. Sí. Este menos. Acuérdense que es el campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Y qué ángulo hay entre el vector área y el vector campo eléctrico? 80. ¿Y cuál es el coseno de 180? Ah, bueno, si no me equivoco. ¿Cuánto?
Creo que es 1, no me acuerdo bien. No, -1. Es negativo. Igual, digamos, si un vector va para arriba y el otro va para abajo y yo hago un producto punto, siempre va a dar negativo. Ok, gracias. Ya. ¿A todos les quedó claro? ¿O no? Sí, profe. Sí. Esta del hidrógeno mejor. Ahí. No sé si quieren que se los explico así por encimita. O se los dejo para que ustedes. Mejor lo explique y que lo deja ahí después como para resolverlo, pero mejor lo explique. Ok, vamos a ver. Nos dicen lo siguiente. El hidrógeno neutro se puede modelar como una carga positiva. ¿Saben lo que es hidrógeno? ¿Qué era el hidrógeno? Un elemento. Ajá. Y si está neutro, entonces significa que va a ser un núcleo de un electrón y afuera vamos a tener entonces el electrón que lo estaría rodeando. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces aquí dice, el hidrógeno neutro se puede modelar como una carga positiva rodeada por una distribución negativa de carga con una densidad volumétrica dada por esto. Eso significa que vamos a tener a lo largo de todo el espacio, vamos a tener el electrón no como una partícula puntual, sino totalmente diseminado. O sea, va a estar cubriendo hasta el infinito a ese protón. Nada más que esto va a tener una densidad de carga dada por esta expresión, o sea, una densidad de carga volumétrica. O sea, va a ser un volumen con un círculo que tiene una simetría angular y una simetría azimutal. Ya, una simetría polar y una simetría polar y azimutal. O sea, que va a ser lo mismo en un punto aquí arriba, que uno aquí abajo, que otro aquí, que otro aquí. O sea, lo que va a diferenciar eso es que si va a estar muy alejado o muy cercano. Ahí sí vamos a tener diferencia. Pero a lo largo de toda la esfera, de cada una de las esferas, va a ser una carga constante. Entonces nos está dada por esa expresión donde A sub 0 se conoce como el radio de Bohr y esa A mayúscula es una constante. De tal forma que la cantidad total de carga negativa sea menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y bueno, E es ¿cómo es? El número de Euler o, ¿verdad? O el exponente, el exponencial S que se utiliza, que es la base de los logaritmos naturales. Nos dicen cuál es la carga neta dentro de una esfera de radio A sub 0. O sea, yo agarro aquí eso que hice y entonces escojo una esfera cualquiera de radio A sub 0. Entonces quiero saber cuánta carga tengo ahí encerrada en esa esfera. Entonces, primero vamos a encontrar cuánto vale A. Por lo tanto, yo sé que la carga total desde 0 hasta infinito
que es donde donde se difumina ese electrón, eso me tiene que dar la carga total del electrón. Entonces, de esa manera, yo lo que hago es que saco la densidad de carga y lo multiplico por el diferencial de volumen. Entonces, sabemos que ρ es igual, perdón, que la carga total es igual al ρ por el volumen. Y sumo todos esos. ¿Ok? En el caso de una esfera, ¿cuál es el diferencial de volumen de una esfera? Más fácil. Si ustedes no saben eso, entonces, ¿ustedes se saben la fórmula del volumen de una esfera? Creo que es 4 tercios pi por R Casi. al cuadrado. No, volumen. Ah, al cubo, perdón. Ok, y si yo lo derivo, ¿qué me queda? Eh, 4 pi r a la 2. DDR. Porque es una derivada implícita. Entonces, ese es mi diferencial de volumen. Que eso yo lo meto acá. ¿Ok? Y cuando hago esa integral ustedes la pueden buscar en el manual de fórmulas del profesor Juan Carlos Lobo. Y entonces aquí obtienen que esta integral me da este valor de acá. Como esta carga es negativa, entonces despejo de ahí y obtengo el valor de A. Que eso fue un poco lo que se hizo. Ahora, como queremos encontrar la carga neta dentro del radio A sub 0, ¿qué hacemos? Bueno, decimos que la carga neta va a ser ¿quién? Va a ser la carga del protón que tengo ahí, más la carga del electrón. Entonces, cuando yo calculo esa carga neta, obtengo que está dado por esta expresión de acá. Igual si ustedes ven, A sub 0 tiene su propio valor. La carga del protón es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. A sub 0 ya encontré cuánto vale. Entonces esto me da un número. Que yo al final no quise sacar cuánto era ese número porque realmente no me interesa el número como tal, sino lo que me interesa es la forma de proceder. Y entonces si uno quiere encontrar el campo eléctrico, usa la ley de Gauss para cualquier radio. Entonces ahí obtenemos el campo eléctrico en cualquier radio utilizando la carga total encerrada dentro de esa esfera. ¿Me siguieron con eso, compañeros? Les hablé muy rápido. Una pregunta. ¿Podría Sí. salir algo como eso en el examen? Porque ¿Ah? que si podría salir algo como eso en el examen. Yo no, Bueno, no voy a mentir, yo no me veo haciendo esto. Sería un poco complicado, no voy a mentir. igual no vamos a hacer exámenes, lo que vamos a hacer son quizzes. Sí, pero digamos, Tareas. un examen de física 2 podría salir eso. Sí. Así. Jesucristo. Sí. Opino lo mismo. Igual, digamos, acá tenemos para cilindros y cosas por el estilo. Digamos, estas son preguntas típicas.
Ya por ahí tenemos del cable coaxial, corazas esféricas. Bueno, esta es ya de diferencia de potencial para poder calcular esas cosas, ¿verdad? Pero en términos generales, si hay un montón de integrales. Compañeros, compañeras. Ok, ahí tenemos varias cosillas. No sé, me dicen que no se ven haciendo estas cosas. Pero está muy complicado, creo. ¿Qué parte está complicada? Profe, y ahí todo, la verdad. Sí. Al menos para mí es algo que nunca había visto. Entonces, así como que agarrar un ejercicio desde una. Ah, sí, por eso es por lo que yo los estoy, digamos, les estoy diciendo un poco qué hacer en términos generales. Creo que lo único que me preocupa es el tiempo de resolución, porque eso ocupa un poquito de análisis mayor al que hemos venido tal vez en otros cursos. Pero creo que con ese sistema de los quizzes y las tareas de un fin de semana, creo que no sería problema el tiempo, digamos. Ujú. Sí, sí, digamos, con tiempo nosotros tratamos de que el tiempo sea suficiente. Igual no estamos, este tipo de cosas, este tipo de integrales lo vamos a dejar principalmente para tareas. Entonces, que ustedes resuelvan los ejercicios ya con tiempo. Ya que ustedes tengan ahí el tiempo, una semana para resolver una tarea o una cosa así. ¿Ok? Entonces, nada más así para quitarles un último minuto y recapitular cosas. Por cierto, ¿qué les parece si mejor esta semana que viene tenemos las dos clases? Como Perfecto, para... profe. Sí, profe, por favor. Está Sí, bien. ok, ¿me acuerdan? Entonces, ¿me acuerdan el martes? Para poder hacer diferentes cosas. ¿Ok? Sería lo de semana 4, ¿verdad, profe? Es que semana 3 y semana 4 vamos a ver Gauss y en semana 4 empezamos potencial. Semana 5 terminamos potencial. Ah, ok. Profe, esto es todo el capítulo 22, entonces, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ok, Profe, compañeros. a mí me Entonces, confuso todavía lo que viene en la cátedra. Digamos, piden un resumen tal vez de 3 secciones, pero viene el capítulo completo, entonces todavía no entiendo si uno tiene que leerse todo el capítulo o solo las secciones de las que piden el resumen. se supone que son las secciones. Solo las secciones. Ah, Sí. ok. Gracias. Entonces, yo por lo general voy viendo la sección y a veces me adelanto un poquito más. Como para que tengamos un poco más claro en general las ideas. ¿Ok? Entonces, nada más para decirles y que se simplifiquen un poco, vamos a buscar o vamos a idear ¿cómo es? Figuras o superficies gaussianas, ¿verdad? Superficies cerradas gaussianas, de tal forma que que cada una de las caras sea o paralela al campo eléctrico, ¿ok? ¿Verdad? Que el área y el campo eléctrico sean paralelos o que el campo eléctrico y el área sean perpendiculares entre sí. ¿Eso para qué razón? Cuando nosotros hacemos el producto punto,
¿Ok? El producto punto entre dos vectores. ¿Qué pasa si los dos vectores son perpendiculares entre sí? Compañeros. ¿Cómo, profe? ¿Qué pasa si yo selecciono dos vectores que sean perpendiculares entre sí? Con el producto punto. El producto punto haría 0, profe. Correcto. Entonces, si yo tengo caras de mi superficie cerrada que sean perpendiculares al campo eléctrico, entonces yo sé que eso me va a dar 0. ¿Ok? Ahora, si son paralelas, el campo eléctrico y el área, y yo sé que el campo eléctrico tiene siempre el mismo valor, ¿cuánto me va a dar eso? Un valor diferente a 0. Eso simplemente va a ser el campo eléctrico por el área. Y eso me va a simplificar las integrales demasiado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, entonces básicamente eso era lo que les quería dar el día de hoy. Y que logren observar esas cosas, ¿verdad? Que vamos a hacer o vamos a buscar siempre superficies que sean o paralelas o perpendiculares entre sí. ¿Okay? Profe, Sí. una pregunta, pero no de eso. Con las tareas y los proyectos, ¿va a haber algunas que sean grupales o todo va a ser individual? Van a haber cosas grupales y van a haber cosas individuales. Los proyectos son grupales. Ok, gracias. Sí, más bien, si quieren, ahí les puedo subir un documento donde se vayan anotando como para que vayan creando ustedes mismos los grupos. Profe, una pregunta. ¿Este documento que usted nos mostró de ejercicios resueltos de Gauss, usted lo va a subir o ya lo subió? Voy a subírselos. Ok, profe. Muchas gracias. Voy a ver si lo arreglo un poquito más y se lo subo este fin de semana. Ok, profe. Gracias. Nos vemos entonces. Profe, una pregunta nada más. Sí. ¿El quiz, los quiz son catedrados o son individuales por grupo? En realidad son catedrados e individuales, básicamente. El asunto es que tenemos una, ¿cómo es que se llama? Básicamente nos piden a nosotros enviar una cierta cantidad de ejercicios y al final, entonces, de esa cantidad de ejercicios, ahí ¿cómo es que se llama? Se busca que todos tengan un nivel similar, las preguntas, y entonces ahí se van haciendo un poco al azar. Profe, disculpe, se hace en la pestaña de evaluaciones del curso. Correcto. En la pestaña de evaluaciones, ahí ustedes se meten en el curso y ahí pueden realizar. Muchas gracias. Que se llama examen corto 1. ¿Okay? Entonces sí, digamos, lo que estamos trabajando así en virtualidad es tratar de homogenizar todos los grupos. Entonces sí son preguntas de cátedra. Ah, ok. Ujú. ¿Cuánto valía cada quiz? No recuerdo. Profe, el quiz va a estar disponible todo el fin de semana, digamos, como para empezarlo. O solo mañana. No, va a estar disponible desde hoy a mediodía, o sea, en 20 minutos, ya está disponible, hasta el domingo a las 11 de la noche. Profe, creo que es a la 1 que lo habilitan.
Yo había visto que era a las 12. Mediodía, entonces. Ah, sí, no, a la 1. A la 1. Yo no sé si yo lo habré habilitado antes. Profe, ¿no sabe cuánta duración tiene el quiz? 30 minutos. ¿Y cuántas preguntas son? 6. ¿Y será que da tiempo para hacerlo? Son 4 de teoría, que lo que se espera es que la lean y ya puedan responderla. O sea, no. Se esperaría que no sea tan, ¿verdad? Tan complicado en ese sentido. Y 2 son de ejercicios, pero ejercicios fáciles. Ya, O sea, el quiz tiene- ejercicios ya no fáciles, sino la idea no es fácil, sino la idea es que son ejercicios rápidos de hacer. o sea, el quiz tiene un límite de tiempo. No es que tenemos tiempo desde que lo abrimos a, digamos, a la 1 y podemos trabajarlo el fin de semana hasta el domingo. Correcto. O Sí, sea, este primer examen corto tiene un valor de 4%. Gracias. ok, pero tiene, digamos, en el momento en que uno, o sea, me explico, el quiz es con gap. Sí, es un gap. En el momento en que uno lo abre, entonces hay un límite de tiempo. Tampoco es que tenemos todo el fin de semana para resolverlo. Correcto. Tienen todo el fin de semana es para hacer el intento. Y solo un intento se puede hacer. Sí. Ok. El asunto es que no lo dejen para el domingo. Si lo dejan para el domingo, ¿qué sucede? Básicamente se tiene algún problema eléctrico o de conexión o lo que sea, o la computadora no responde como me pasó ahora. Entonces pierdo el intento y ¿cómo es que se llama? De ahí se vuelve bastante complicado volver a habilitarles otro intento más. Profe, es que yo vi un mensaje que usted envió ayer sobre los apoyos educativos y adecuación curricular. El problema es que, bueno, yo el año pasado no pude asistir a las reuniones individuales y este año, digamos, por lo menos este semestre perdí la oportunidad de contar con las boletas. Entonces, quedaría a criterio suyo, no está obligado, yo no puedo hacer que